Hola hermanos, el día de hoy 24 de mayo del 2025, el día de María Auxilio de los Cristianos, el día de María Auxiliadora. Los que hemos sido formados en la tradición del mundo salesiano, de los salesianos de Don Bosco, pues evidente llevamos en el alma la devoción a María Auxilio de los Cristianos. Nadie, pues es la Virgen la que lleva a los colegios salesianos, decía Don Bosco, a los alumnos, es ella la que los atrae, es ella la que los trae. Bueno, entonces eso lo tenemos que creer. Bueno, aclaremos, ¿no? Porque el gran promotor de la devoción de María Auxilio de los Cristianos ha sido Don Bosco, ha sido San Juan Bosco, pero el título de auxilio de los cristianos no es una cosa nueva, ¿no? O sea, de hecho, fíjense que tiene una tradición muy larga en la historia de la iglesia, porque resulta ser que los padres de la iglesia la invocaban bajo el título de Boeteia. Boeteia es auxilio, la que auxilia. Entonces era la Theotokos, la madre de Dios, Boeteia, la que auxilia, la madre de Dios que auxilia. Famoso en este caso las homilías de San Juan Crisóstomo, de San Juan Damasceno, de Sofronio, es decir, ya tenemos esto San Juan Crisóstomo, imagínense, ya el 345, una cosa así, ya empieza a haber esta devoción, más bien dicho, esta invocación, esta advocación a María como la boetella, como la auxiliadora. Luego hay que recordar que San Pío V también tuvo una devoción particular a María Auxilio de los Cristianos, porque aun y cuando efectivamente lo de la celebración del Día de Nuestra Señora del Rosario, con lo de la batalla de Lepanto, el 7 de octubre de 1571, pues ese día se instituyó la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, pero es muy cierto que él mismo dijo con toda claridad que había pedido el auxilio de María. Entonces, María auxiliadora de los cristianos. Pío V tenía una grandísima devoción. También tiene que ver eso por el hecho de la relación de él con el sur de Baviera, porque en Alemania, ¿no? El sur de Baviera, el sur de Alemania, que es Baviera. Resulta que ahí hay una devoción muy grande, sobre todo en las batallas durante la guerra de los 30 años y esto, ¿no? Ellos se refugiaban siempre bajo la advocación de María Auxilio de los Cristianos. Otro gran devoto de precisamente esta advocación va a ser el Papa Pío VII, que le tocó vivir, lógico, esa dificultad terrible de que el Papa fue apresado por Napoleón y fue llevado a Fontainebleau. Primero estuvo en Savona y luego fue llevado a Fontainebleau en 1809, y ahí, estando en el cautiverio, él hizo la promesa de que el día que regresase a Roma, él iba a instituir la fiesta de María Auxilio de los Cristianos, y entonces regresó un 24 de mayo de 1814, y eso pues le hizo a él cumplir con la promesa. Por eso la fiesta de María Auxilio de los Cristianos es el 24 de mayo, porque es el día en el que el Papa Pío VII regresó a Roma después del cautiverio en manos de Napoleón. ¿Qué es lo que va a pasar? Que San Juan Bosco, acuérdense que todo esto, ella lo ha hecho todo, va a decir, en el momento de su muerte, pues él invocaba, él fue el que popularizó la invocación a María como auxilio de los cristianos. Lógico, en un ambiente, en un momento como el que le tocó vivir, con el tema de la lucha de los liberales en contra de la iglesia, ¿no? Por lo de la unificación de Italia y todo aquello, fue muy duro. Y de hecho, él va a fundar, junto con Madre Mazzarello, una congregación de las hijas de María Auxiliadora, el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora. Entonces, de ahí viene la devoción. Es Don Bosco también el que hizo la basílica de María Auxiliadora ahí en Turín, y él fue el que mandó a hacer ese cuadro, pinta ese fresco, ¿no? Realmente es un cuadro, de Tommaso Lorenzone, que es el que lo manda a hacer, y bueno, evidentemente aparece ella ahí rodeada de los apóstoles y de los grandes santos y de los ángeles y de los evangelistas también, o sea, todo muy bello, ¿no? Es un cuadro increíblemente significativo, porque sintetiza precisamente el auxilio de la madre a toda la iglesia. Bueno, María Auxilio de los Cristianos ruega por nosotros, y ruega mucho por este mundo, sobre todo por los países que están viviendo la crisis de la guerra y todo esto, ¿no? Que hay que ver. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. El capítulo 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Leemos los primeros versículos del 1 al 10. En aquellos días Pablo fue a Derbe y luego a Listra. Había allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de padre griego y de madre judía cristiana. Timoteo gozaba de muy buena fama entre los hermanos de Listra e Iconio. Pablo quiso llevarlo consigo y lo circuncidó en atención a los judíos de aquellas regiones, pues todos sabían que su padre era pagano. En todas las ciudades por donde iban pasando,
y daban a conocer las decisiones tomadas por los apóstoles y los presbíteros de Jerusalén para que las pusieran en práctica. De esta manera, las comunidades cristianas se fortalecían en la fe y el número de creyentes aumentaba cada día más. Como el Espíritu Santo les había prohibido predicar la palabra en la provincia de Asia, Pablo y Timoteo atravesaron Frigia y Galacia. Al llegar a los límites de Misia, se propusieron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces atravesaron Misia y llegaron a Tróade. Por la noche Pablo tuvo una aparición. Vio a un macedonio que de pie ante él le rogaba: ven a Macedonia y ayúdanos. Después de esta visión determinamos salir para Macedonia, convencidos de que Dios nos llamaba a predicar allí el Evangelio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Una cosa de nada lo que acabamos de escuchar, ¿verdad? Una cosa sin importancia. Pablo vuelve a Listra. Recuérdense que fue en Listra donde lo apedrearon y lo dieron por muerto, que lo sacaron fuera de la ciudad, que lo rodearon. ¿Se acuerdan? Lo leímos la semana pasada. Que lo rodearon los discípulos. Bueno, imagínense ustedes, y vuelve a Listra. O sea, ¿qué le pasa a Pablo? ¿Está loco? O sea, ¿cómo se le ocurre? Y en Listra recluta a Timoteo. Timoteo. Ya, en castellano se dice Timoteo. Entonces, ¿qué pasa con este Timoteo? ¿Dónde viene el asunto? Miren qué cuidadito con lo que voy a explicarles, porque es bien delicado. Ajá, acabamos de terminar de leer el capítulo 15 ayer, la lucha para que no tuvieran que ser circuncidados los paganos, y termina Pablo circuncidando a Timoteo. Es que era de madre judía. Cuidado, cuidado, ustedes, era de madre judía. Además, recuerden que fueron los judíos los que armaron el problema contra Pablo allí. Y entonces, hombre, ustedes dirán: padre, pero ¿qué pasó con Bernabé? Ya Bernabé en este segundo viaje, porque es el segundo viaje de Pablo misionero, ya no está Bernabé, porque se pelearon. Sí, se pelearon, porque Bernabé quiso llevar de nuevo a Juan Marcos y Pablo le dijo: yo a ese muchachito no lo llevo. Y entonces Bernabé se va a ir para donde Pedro, va a llevar a Marcos, y ahí a Marcos se va a volver el secretario de Pedro, y bueno, por ahí va la cosa. Pero Timoteo es muy importante, va a terminar siendo el obispo en Éfeso, y va a ser Timoteo al que le debemos el que hayan recopilado las cartas de Pablo. Gracias a Timoteo. Esto es importantísimo. Yo no sé ustedes cómo lo ven, pero yo lo miro importantísimo. Sin Timoteo no hubiéramos tenido las cartas de Pablo, porque él fue el que las fue pidiendo, ¿no? A la comunidad de Galacia: pasen esa carta. Ustedes, tesalonicenses, dicen que tienen un par, denme un par de copias y véngase. Y entonces por ahí fue como se logró juntar las cartas de Pablo. Tercer elemento, muy importante. Pablo va a Macedonia. Macedonia es Europa. Es el primer paso que da Pablo en Europa. No puedo decirles que fue él el primer evangelizador de Europa. No lo sabemos, porque recuerden que ya va a haber cristianos en Roma. De hecho, Pablo, cuando está en Corinto, se va a tropar con Áquila y Priscila, que venían de Roma expulsados por el emperador Claudio. Entonces, no, probablemente no será el primero, porque llegó el evangelio antes a Europa a través de los cristianos en Roma. Pero no deja de ser menos importante, ¿no? Porque es el primer paso del apóstol que ya salta del mundo meramente, llamémosle, todavía oriental, ¿no? Pero ya Grecia, aunque sigue siendo oriente, pero ya está más hacia Europa. Entonces eso es muy importante. Nótenlo, es un cuarto elemento si lo quieren, ¿no? Zarpamos, llegamos, determinamos. Lucas está hablando ya en plural porque él hace parte de, ¿ya? Determinamos salir para Macedonia, convencidos de que Dios nos llamaba a predicar ahí el Evangelio. Quiere decir que efectivamente Lucas era parte, el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, era parte de esta misión. Por eso el plural en primera persona. Zarpamos, nosotros, somos nosotros. Yo ya, Timoteo, Pablo y Lucas, ya es un equipo. ¿Dónde habré encontrado a Lucas? Eso es un asunto un poco delicado, porque hay varias posibilidades. Pero en fin, aquí la idea bella es esta misión que va creciendo, aún con sus dificultades, aún con los resabios, pero va creciendo la misión. El Evangelio. Seguimos en el capítulo 15 de Juan, versículos del 18 al 21. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Pero el mundo los odia porque no son del mundo, pues al elegirlos, yo los he separado del mundo. Acuérdense de lo que les dije: el siervo no es superior a su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Y el caso que han hecho de mis palabras lo harán de las de ustedes. Todo esto se lo van a hacer por mi causa, pues no conocen a aquel que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, 3 puntos. Si el mundo los odia, es decir, el siervo no es más que su Señor. Así que por lo tanto, lo que ha pasado con el Señor Jesús va a pasar con nosotros. Va a haber un odio. ¿Y por qué?
porque nosotros hemos querido seguir al Señor Jesús, porque nos hemos decidido a ser de los suyos. Y eso genera odio, ¿no? Un rechazo, una repulsa a veces, porque no nos acomodamos precisamente a la mentalidad de este mundo, sino que seguimos al Señor Jesús. Si fueran de este mundo, todo eso va a ser el desarrollo sobre todo el capítulo 17, el mundo los amaría como cosa suya. Ahí está el tema. ¿A quién le pertenecemos? Somos del Señor Jesús. Por eso insiste, yo los he separado del mundo. Ayer nos decía, no me eligieron ustedes, yo los elegí a ustedes. Es decir, somos propiedad del Señor, le pertenecemos al Señor, somos de Él. En la medida en la que seamos de Él, todo cambia, ¿eh? Todo tiene un sentido completamente distinto. Eso es lo que necesitamos, no olvidarlo. Por eso, todo esto se lo van a hacer por mi causa, todo es por la causa del Señor. Si a mí me han perseguido, a ustedes también los van a perseguir. Entonces no nos engañemos, ¿no? Esto de vivir el evangelio tiene sus riesgos, son grandes, pero no nos desanimemos. Si le pertenecemos a Él, si somos de Él, ¿cuál es el problema? Adelante. Les invito a hacer oración, inspirado lógicamente en María Auxilio de los Cristianos. Tengo 1000 dificultades, ayúdame. Muchas son mis penas, alíviame. Si nadie me comprende, escúchame. De mis perseguidores, defiéndeme. En mis desaciertos, ilumíname. En mis dudas, confórtame. En mis soledades, acompáñame. Cuando me desprecien, acógeme. De mis calumniadores, sálvame. Cuando se burlen de mí, asísteme. En mis momentos de soledad, sonríeme. En mis rebeldías y terquedades, ven cerca de mí. Cuando las pasiones me cieguen y las tentaciones me debiliten, ten compasión de mí. Con tu maternal auxilio, ámame. Con tus lágrimas, purifícame. Con tu ternura, mírame. En tu corazón, guarda mi vida. En tus brazos, al expirar, recíbeme y llévame a la presencia de Jesús, tu divino Hijo. Intercede conmigo al Espíritu Santo para que me abra su amor, que me purifique, me silencie y pueda vivir en su amor y amistad. Amén. Señor esté con ustedes. Les bendiga a Dios por intercesión de María, auxilio de los cristianos, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Feliz fin de semana para todos.